Bueno, muy buenos días, muchas gracias a todos por su presencia aquí. Esperamos que la información que vamos a ver el día de hoy sea de utilidad para todos y por favor que la usen, que al fin y al cabo ese es el fin de todo lo que nosotros estamos produciendo. ¿Okay? Costa Rica es reconocido a nivel internacional por la gran experiencia turística que ofrece tanto para nacionales como para extranjeros. Todos hablamos de los beneficios y de las oportunidades que nos abre el turismo. Sin embargo, no hay una medición en este momento que nos permita ver exactamente cuál es el aporte y cuál es la importancia que nos da esta actividad para el país. Esa medición es la cuenta satélite de turismo, que es precisamente sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. La presentación tiene 4 partes. En una primera parte vamos a hablar un poco sobre los antecedentes en el caso de Costa Rica, una segunda parte sobre el marco conceptual y metodológico, muy rápidamente. Después vamos a ver lo que a todos nos tiene aquí, los principales resultados para el periodo que hemos evaluado, que es el año 2012 al 2016, y finalmente un análisis adicional para la medición de efectos indirectos, que es la MIP turística. Como bien decía doña María Amalia, desde el año 2000, el Instituto Costarricense de Turismo, en conjunto con Canatur, buscan al Banco Central para pedirle ayuda y poder elaborar la primera cuenta satélite de turismo para Costa Rica. En ese mismo año se firma un compromiso tripartito en el cual cada entidad tenía alguna labor que debía realizar para poder lograr ese fin. El trabajo se dividió en 2 etapas. Una primera etapa que fue muy exitosa fue la recolección de la información de la demanda turística. Esa fue realizada por el Instituto Costarricense de Turismo y tuvieron mucho éxito en la recolección de la información. La segunda etapa, nos unimos las 3 instituciones para tratar de lograr recolectar la información de los productores turísticos. Esta información no la logramos recopilar debido al poco apoyo que tuvimos del sector productivo. Decidieron no darnos la información económica que requeríamos. Por tanto, en ese momento no pudimos terminar la cuenta satélite. Sin embargo, la información que teníamos sí era de mucha importancia y se utilizó para hacer aproximaciones de gasto turístico y para la partida de viajes de la balanza de pagos y la información de tipo cualitativa para poder calificar a los turistas. Dada esa falta de información, tuvimos que recurrir a otro tipo de indicadores que tal vez no son los más adecuados, como el caso de las exportaciones de viajes de la balanza de pagos entre el Producto Interno Bruto, las exportaciones de viajes igual de la balanza de pagos entre el total de exportaciones o las exportaciones de viajes entre el total de exportaciones de servicios. ¿Por qué este indicador no es tan adecuado? Porque nos da apenas una visión parcial del fenómeno turístico. Únicamente estamos viendo lo que tiene que ver con turismo receptor y estamos dejando de lado todo el fenómeno del turismo interno, o sea, el que realizamos los costarricenses en el país. Además, no nos da una visión de valor agregado, por tanto no es tan correcto comparar exportaciones con Producto Interno Bruto, aunque sí es adecuado compararlo con exportaciones. En el año 2012 la situación cambia. El Banco Central desarrolla el proyecto de cambio de año base de las cuentas nacionales y logra obtener una mayor cantidad y calidad de información para las cuentas nacionales. ¿Cómo logró esto? Con el apoyo, muy importante, del Ministerio de Hacienda, con el estudio económico de empresas, los registros administrativos que también nos proporcionaron, con la información de las empresas de regímenes especiales, proporcionado por la Promotora de Comercio Exterior, y con la gran cantidad de encuestas que tiene el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Toda esta información nos permitió en el banco construir un cuadro de oferta y utilización con mucho detalle, nos permitió mejorar las estadísticas de la balanza de pagos y construir una matriz de insumo-producto, una matriz de importaciones y una matriz de márgenes de comercio. Toda esta información, que es del lado de la producción, en conjunto con la que ya teníamos en el Instituto Costarricense de Turismo, con las encuestas de gasto turístico, los registros de ingresos y salidas de personas de la Oficina de Migración y Extranjería y las asesorías internacionales, como el caso de CIRCA y de CEPAL, pudimos retomar en el año 2017 la cuenta satélite de turismo para Costa Rica. Como comentaba don Eduardo,
nos basamos en las últimas metodologías que están en boga. En el caso de cuentas nacionales, el Manual de Cuentas Nacionales del 2008, la sexta edición del Manual de Balanza de Pagos, el Manual de Matriz de Insumo Producto y en el caso de las estadísticas de turismo, las recomendaciones internacionales publicadas en el año 2008. Comencemos un poco definiendo qué es turismo, qué entendemos por turismo. Entonces, turismo son todas las actividades que realizan las personas durante sus viajes en lugares diferentes a su entorno habitual por periodos de tiempo consecutivos no mayores de un año y por diversos motivos, siempre y cuando no reciba una remuneración en el lugar que está visitando. Es decir, el turismo es un fenómeno de demanda. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que define si una actividad es turística o no es quién la consume. Y lo podemos ver con un ejemplo, el caso de un restaurante. Si cualquiera de nosotros sale de aquí, que trabajamos en San José, y vamos a almorzar a un restaurante en San José, eso claramente no es turismo. Pero si en ese mismo restaurante está almorzando una persona que está de vacaciones y viene de Estados Unidos, eso sí es turismo. Entonces, una misma empresa puede venderle a turistas y a no turistas. No lo define la actividad, lo define quién lo está consumiendo. La cuenta satélite de turismo precisamente nos permite hacer ese vínculo entre oferta y demanda. Y ese vínculo es el que permite medir la contribución económica al turismo, a la economía. ¿Para qué se usa una cuenta satélite? Tiene varios usos. El más importante es que es una medida oficial, objetiva y fiable de la contribución económica del turismo. Además, permite hacer comparaciones a nivel internacional, ayuda a visibilizar al sector, ofrece información de importancia sobre los componentes de la demanda o de la oferta, nos describe cuáles son las industrias que contribuyen al turismo y además proporciona sólidos fundamentos para hacer nuevas mediciones, como es el caso de la matriz de insumo producto que vamos a hablar posteriormente. ¿De qué está compuesta la cuenta satélite? Son 10 cuadros, 9 son monetarios. En el caso de Costa Rica, nosotros hicimos esos 8 que estamos proyectando ahí, sobre gasto turístico receptor, gasto turístico interno, gasto turístico emisor, consumo turístico interior, las cuentas de producción de las industrias turísticas, la comparación, y este es el cuadro más importante, de la oferta con la demanda, datos de empleo y datos de consumo colectivo turístico, que es la inversión que hace el gobierno para poder desarrollar la actividad. El cuadro que hace falta es el de la formación bruta de capital. Ese aún está en desarrollo, hasta tanto el Banco Central no tenga la información de la formación bruta de capital separada por actividad económica. El último cuadro es el de indicadores no monetarios, que en realidad está compuesto por 4 subcuadros, si se le pudiera llamar así. Ahí obtenemos información del número de viajes, de pernotaciones, información sobre las llegadas de personas y por el medio que están ingresando al país, la cantidad de establecimientos y además la información de las industrias turísticas separadas o clasificadas por empleo. Ahora sí, vamos a ver los principales resultados para el periodo 2016. Sí les voy a aclarar que la presentación tiene poquitos resultados porque el tiempo que tenemos es ajustado. Sin embargo, el que quiera ver los cuadros se van a dar cuenta que hay muchísima información que se puede obtener de ellos. El aporte del turismo al Producto Interno Bruto pasó del año 2012 de un 4.4% a un 6.3% en el año 2016. Esto, como hablaba doña María Valia, es el aporte directo del turismo a la economía, que es el que podemos medir por medio de la cuenta satélite de turismo. Para ver un poco o dimensionar el tamaño del sector, lo podemos comparar con otras actividades, algunas que están en boga en este momento y otras más tradicionales. En el caso de los servicios informáticos, que pesa un 2.2, suministro de energía eléctrica un 2.1, la fabricación de instrumentos y suministros médicos un 1.8 y un producto tradicional como el cultivo de banano que aporta al PIB un 1.1%.
Como les decía, uno de los usos de la cuenta satélite de turismo es la comparabilidad a nivel internacional. Aquí nos podemos comparar con otros países. Tenemos el caso de Canadá, donde el turismo pesa un 1.9, México un 8.7, Colombia un 1.8, España un 11.2 y Nueva Zelanda con un 5.6. Estas comparaciones solo son posibles si hay cuenta satélite de turismo. Si no, las comparaciones pierden importancia. Aquí están las actividades que componen la actividad turística. En el caso de los hoteles, es la que más aporta a la actividad turística con casi un 21%. Muy a la par está en el caso de los restaurantes con un 20.5%. Otras industrias, 16.6%, ahí estamos incluyendo lo que son las artesanías, los souvenirs, la educación y las segundas viviendas o casas de vacaciones. Estas son las casas que los extranjeros tienen en el país a las cuales vienen a vacacionar. Tenemos transporte por carretera con un 12%, la atención médica con un 10.4%, actividades artísticas y recreativas un 6.6%, agencias de viajes un 5%, alquiler de vehículos un 4.4% y transporte aéreo un 3.6%. Como les decía al principio, el turismo es un fenómeno de demanda, no de oferta. Entonces, aquí tenemos los oferentes o los productores de actividades turísticas y qué porcentaje de su producción la están insumiendo o la están consumiendo los turistas. En el caso del transporte aéreo de pasajeros, un 85% lo consumen turistas, ya sean nacionales o extranjeros. En el caso de las agencias de viajes, un 84%, los servicios de alojamiento, un 60%, las actividades artísticas y de entretenimiento, un 45%, los restaurantes, un 44%, artesanías, un 39%, transporte de pasajeros por carretera, un 25%, salud, un 20%, transporte por ferrocarril, un 6.2%, enseñanza, un 4.5%, las casas de vacaciones, un 1.6% y otras industrias, un 0.6%. En cuanto a empleo, el turismo emplea 211,000 personas, lo que representa un 8.8% del empleo total del país. De ese 8.8%, el 60% son hombres y el 40% son mujeres. Aquí es importante destacar que, como les decía, el turismo es un fenómeno de demanda, no de oferta. Entonces, aquí están todos los empleados de las actividades características del turismo, porque no podemos separar cuáles empleados están atendiendo turistas y cuáles no están atendiendo turistas. Entonces, acá está el total del empleo de esas actividades. ¿Cuáles son? Hoteles, restaurantes, alquiler de vehículos, transporte por carretera, transporte aéreo, agencias de viajes. ¿Okay? En cuanto a la oferta total turística, el 77% es producida por productores locales. Un 17% es importada. ¿Qué significa importada? Lo que los costarricenses consumimos fuera del país cuando estamos en un viaje. Un 5% son impuestos y un 1.3% son márgenes de comercio o de transporte. Podemos hacer separaciones por el tipo de consumo. Así vemos que para el caso costarricense, el consumo turístico más importante es el turismo receptor. ¿Cuál es el receptor? El de las personas que nos están visitando, y ese pesa un 59%. El turismo interno somos los nacionales visitando nuestro mismo país, ese es un 24%, y el turismo emisor, que como les decía, son los nacionales saliendo, es un 17%. Dada que la cuenta satélite está hecha con una metodología internacional, permite hacer comparaciones como esta que estamos mostrando. Podemos compararnos con un país como México, que es un caso completamente extremo al de nosotros. Acá, el turismo interno en México pesa un 75% y es el más importante, mientras que el turismo receptor solo un 16% y el emisor un 8.4%. Podemos también hacer gráficos como este que está acá, que nos muestra el turismo interior. ¿Cuál es el interior? Todo el turismo que se desarrolla dentro de las fronteras del país. Tenemos el receptor, son los que nos visitan de afuera, un 72%,
y los nacionales haciendo turismo acá mismo, un 28%. De ese 28, tenemos que el 17.6 son paseos, es decir, personas que salen a hacer turismo, pero regresan el mismo día a dormir a su casa. También tenemos un 9% que son turistas, que esos son los que salen, pero deciden dormir fuera de su casa al menos una noche, y el emisor un 1.7. Podrán decir, ¿qué tiene que ver emisor? ¿Verdad? Si emisor ya dijo que son los que salen, ¿verdad? Resulta que estos son los gastos que uno tiene que realizar en el país para poder salir de viaje. Por ejemplo, compré una maleta, tuve que comprar un abrigo, tuve que comprar un vestido de baño, cualquier otro gasto que sea necesario dentro del país para poder iniciar el viaje. Y también los gastos que yo tengo que hacer para poder regresarme a mi casa. Por ejemplo, el taxi de regreso al hogar. En el caso del turismo nacional, que es todo el turismo que realizan los residentes, ya sea dentro o fuera del país, tenemos que el más importante es el interno. O sea, los costarricenses preferimos visitar o gastamos más visitando nuestro país que lo que gastamos fuera. Entonces, ahí está el interno con un 58% y un 42% lo que gastamos fuera del país. En el caso de lo que tiene que ver con relaciones con el resto del mundo, tenemos el ingreso y salida de divisas por turismo. Es importante que este dato va a cambiar con respecto a que se ha publicado desde la serie que publicamos hace mucho tiempo, porque en ahí lo que hacíamos era aproximar turismo con viajes, ¿verdad? Entonces, viajes es un concepto de balanza de pagos que incluye otras cosas y excluye otras, que en el caso de turismo ya lo limpiamos. Entonces, aquí tenemos las barritas verdes, el ingreso de divisas, las azules, la salida, y la línea naranja lo que nos muestra es el saldo, o sea, somos superavitarios. Podemos hacer también análisis de este otro tipo, como ver las razones que motivan a las personas a salir del país o qué las motiva a venir. En el caso del receptor, ¿qué las motiva a venir? Principalmente placer, visitas a familiares con un 66%, 13% salud, 12.7 negocios, 7.7 educación y 0.2 son los cruceristas. ¿Cuáles son los cruceristas? Los que vienen, se montan otra vez en el barco y se van, no duermen acá. En el caso de los costarricenses, al igual que en el turismo receptor, lo que más nos motiva a salir es el 60%, un 35% negocios, un 3.9 educación y un 0.9 salud. También podemos tener información de este tipo. Podemos caracterizar de a dónde son las personas y hacia dónde salimos nosotros. En el caso de los que nos visitan, principalmente vienen de Estados Unidos, un 52%, le sigue Europa, resto de Latinoamérica con un 9.6, un 8.8 América Central, un 8.7 Canadá, resto del mundo un 2.7 y 0.7 Caribe. Igual estas aperturas se pueden abrir más. Para efectos de la presentación decidimos hacerlo por regiones. En el caso de los costarricenses o los residentes, el lugar que más visitamos, América Central, que está muy relacionado con el motivo que vimos antes de negocios, que también es muy grande. En segundo lugar, 29.5 Estados Unidos, resto de América Latina con un 17.9, Europa un 12.6, Caribe un 3.5, resto del mundo un 2.2 y Canadá un 0.9%. Como también le hablaban don Eduardo y doña María Amalia, la cuenta satélite de turismo nos permite hacer análisis para saber los aportes directos en el PIB. ¿Cuál es el aporte directo? El que tiene que ver únicamente con la demanda de los visitantes, pero los efectos indirectos e inducidos no es posible analizarlos desde la perspectiva de una cuenta satélite de turismo. Es necesario hacerlo con otro instrumento, un poco para dejar claro qué es cada uno de estos conceptos, con un ejemplo. Un restaurante, que es tal vez el más fácil de entender. El efecto directo son las compras que hacen los turistas en ese restaurante, y eso precisamente lo que estamos midiendo en la cuenta satélite de turismo. Pero resulta que ese restaurante, para poder preparar los platillos que venden a los turistas, tienen que insumir productos. Entonces, todos los vegetales, las carnes, la electricidad, etcétera, que necesita para poder producir, son los efectos indirectos. Y los efectos inducidos son los cambios que se van a ver en la compra de bienes y servicios producto
de que los empleados o los dueños de las empresas van a tener más o menos ingresos. ¿Okay? ¿Qué recomienda la metodología internacional para medir esos efectos indirectos? Hay 3 recomendaciones: los modelos basados en análisis de insumo-producto, los modelos de equilibrio general computable y los de multiplicadores. El que se recomienda como primera opción son los modelos basados en análisis de insumo-producto. No muchos países lo hacen porque se requiere mucha información. ¿Qué se requiere? Un cuadro de oferta y utilización con un alto grado de detalle, se requiere una matriz de importaciones y se requiere, obviamente, una cuenta satélite de turismo. En el caso de Costa Rica, nosotros tenemos toda la información que se requiere para poder construirlo, así que decidimos hacerlo. ¿Qué es una matriz de insumo-producto? Es una representación simplificada de la economía que refleja qué se produce y qué se necesita para producir. Es algo así como una receta de cocina. Producimos un plato y qué requerimos para producir ese plato. ¿Para qué se utiliza? Para hacer análisis de interrelaciones entre actividades económicas, para identificar el potencial de generación de empleo, para cuantificar efectos directos e indirectos, para hacer medición de choques y para análisis de temas fiscales. En el caso de Costa Rica, nosotros hicimos 2 aplicaciones para la matriz de insumo-producto. La primera aplicación nos permite medir el efecto indirecto que tiene el turismo sobre la economía y la segunda aplicación nos permite hacer simulaciones con choques externos. Los choques pueden ser de diversa índole, ahora vamos a ver un ejemplo, pero podemos hacer simulaciones, por ejemplo, de qué sucede si aumenta el turismo interno, qué sucede si aumentan los paseos, qué sucede si disminuye el turismo receptor proveniente de Europa, qué sucede si aumenta el turismo emisor proveniente de los que van a Estados Unidos. Se pueden hacer simulaciones de diferente tipo. Eso sí ya quedará y será un trabajo pues, de los investigadores y del sector educativo, académico, que también hay varios representantes acá. ¿Okay? La primera aplicación, el impacto con efecto directo e indirecto del turismo en la economía. Entonces ahí podemos ver como para el año 2016 teníamos con la cuenta satélite que el aporte del turismo a la economía era un 6.3. Ya midiendo el efecto indirecto es un 8.2%. Y ahí está la serie para los años que hemos medido. Igual, si hacemos comparaciones, con otras actividades económicas, ya aquí con grupos de actividades muy importantes para el país, tenemos como el total de industrias manufactureras pesa un 12.8%, el total de agricultura un 5.6% y el total de construcción un 5%. La segunda aplicación que hicimos de la matriz de insumo-producto es la relacionada con los choques externos. Nosotros simulamos un aumento del 20% del turismo receptor proveniente de Estados Unidos y esto genera en el PIB un incremento del 0.6%. También simulamos, para ver qué tan importante o no es este incremento, un aumento del 20% de las exportaciones de piña igual hacia Estados Unidos y esto genera un impacto en el PIB del 0.2%. Tanto el Banco Central como el ICT y algunos otros socios que tenemos, seguimos trabajando en otros productos como los que mostramos aquí. Primero tenemos el cuadro de la formación bruta de capital fijo turístico, que como les dije, aún no lo tenemos completo, esperamos en el corto plazo poderlo concluir. Tenemos trabajos también cuyos socios, en el caso de los servicios ecosistémicos del bosque al turismo, que en este caso nuestros socios son el Instituto Costarricense de Turismo y el Ministerio de Ambiente y Energía. Tenemos la huella de carbono del turismo, que también próximamente dará inicio al proyecto en el Banco Central, y haremos la publicación de los archivos de simulación de la matriz de insumo-producto en un formato amigable, de manera que todos los puedan utilizar y puedan hacer sus propias simulaciones. Toda la información que yo les he presentado el día de hoy va a estar disponible en ese código QR, va a estar disponible hasta las 12 mediodía, por si no la encuentran ahora. ¿Sí?
Igual ahí vamos a publicar los cuadros de la cuenta satélite que van a quedar publicados el día de hoy, todos los archivos del año 2012 al 2016, la matriz de insumo producto la publicaremos la semana entrante y los archivos de simulación, eso sí nos tienen que dar un poquito más de tiempo hasta que le encontremos una forma de hacerlos un poco más amigables. Es importante que la información que estamos presentando hoy, por favor la revisen, vean lo que están en la página, se interesen en travesear los datos, ¿verdad? En ver los resultados, si tienen cualquier consulta, se comunican con nosotros o con doña Roxana en el ICT y nosotros estamos anuentes a aclarar cualquier duda que tengan, porque la idea de generar información es que se use. Muchas gracias.